Hola amigos. Sin tiempo para asimilar las malas noticias una detrás de otra, esta hace vieja a las del anterior vídeo, juzgar vosotros. Shoigu dio la orden decisiva. El jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dio una orden inequívoca para una operación especial de liberación. La periodista Yulia Vitiazeva lo explicó brevemente con una frase: y ahora, comencemos. La OTAN por su parte recoge el guante, y mirar los movimientos al respecto. Los complejos NASAMS de la OTAN ya pueden desplegarse en Ucrania. En el contexto de la reciente llegada de un avión de transporte militar ucraniano desde Noruega a Rzeszów, en Polonia, así como una serie de informes sobre el aumento del trabajo de defensa aérea en varias zonas. Hay información de que los primeros sistemas de defensa aérea NASAMS ya han sido instalados y desplegados en Ucrania. Estonia por su parte colocará 450 misiles de largo alcance en la frontera con Rusia, capaces de volar a San Petersburgo en 2,5 minutos, en el contexto de la dura confrontación de la OTAN con Rusia. Estonia ha decidido desplegar sistemas HIMARS estadounidenses a menos de 140 kilómetros de San Petersburgo, que estarán equipados con 216 misiles de largo alcance RGM-LRSX M403. 216 misiles de largo alcance RGM-LRSX M404, y 18 misiles tácticos M57. Las entregas de estas armas a Estonia pueden comenzar en los próximos meses. Estados Unidos espera transferir un escuadrón de aviones de combate F-16 a Ucrania antes de finales de otoño. La Fuerza Aérea de Ucrania puede recibir F-16 estadounidenses en noviembre. En el contexto de cómo comenzó en los Estados Unidos el entrenamiento de los pilotos ucranianos, en la preparación con los cazas F-16 y F-15. Se supo que el entrenamiento de los pilotos tomaría alrededor de 3 meses, después de lo cual los aviones de combate estadounidenses también podrían ser transferidos a la Fuerza Aérea de Ucrania. Dada la cantidad de pilotos militares ucranianos entrenados en los Estados Unidos, un escuadrón completo de aviones de combate F-16 también podría transferirse a la Fuerza Aérea de Ucrania. Pues en esta carrera contrarreloj, el jefe del Ministerio de Defensa ruso dio instrucciones para aumentar las acciones de los grupos en todas las áreas operativas en Ucrania. Las Fuerzas Armadas deberían privar al régimen de Kiev de la oportunidad de lanzar ataques masivos con cohetes y artillería contra la infraestructura civil y los residentes del Donbass y otras regiones. En el puesto de mando, Shoigu escuchó los informes del comandante del Grupo Sur, el general del ejército Sergei Surovikin, el comandante del Grupo del Centro, el coronel general Alexander Lapin, y otros comandantes que participaron en la operación en Ucrania. Informaron sobre la situación actual, la naturaleza de las acciones enemigas y el progreso de las misiones de combate. El titular del ministerio inspeccionó las agrupaciones sobre la implementación de otras tareas. Al comentar la información sobre la orden de Shoigu, la periodista Yulia Vitiazeva escribió: anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a los enemigos occidentales y ucranianos de que Rusia de hecho, ni siquiera había comenzado en serio todavía. Todos deben saber que nosotros, en general, no hemos comenzado nada serio todavía, dijo Putin en aquel momento. En otras palabras, el presidente dijo que Rusia estaba en Ucrania con poca fuerza. Así que nadie sabe a qué obedece este acelerón, ya que Sergei Shoigu ordenó aumentar las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en todas las direcciones en Ucrania. El jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, señaló la necesidad de aumentar la actividad de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania para excluir la posibilidad de un bombardeo masivo del Donbass. El ministro de Defensa de la Federación Rusa se familiarizó con el estado de las cosas en los grupos rusos sur y centro, que ahora están realizando tareas en el marco de la operación en Ucrania. Los comandantes informaron a Shoigu la situación actual, los detalles de las últimas acciones del enemigo y el progreso de las tareas de operaciones especiales. El jefe del Departamento de Defensa ordenó aumentar las acciones de los grupos aliados en todas las áreas operativas. Por lo tanto, los militantes del régimen de Kiev
se verán privados de la oportunidad de lanzar ataques masivos con cohetes y armas de artillería en las ciudades pacíficas de Donbass y otras regiones, dijo Shoigu. Pues Estados Unidos no ha tardado en responder. Ha sido Biden, que ha dicho que Estados Unidos no permitirá la competencia de socios con los países del Medio Oriente. Así lo afirmó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante la gira por Oriente Medio. El líder estadounidense señaló que Washington seguirá construyendo lazos activos con los estados de la región. La Casa Blanca no puede permitir que Rusia, China o Irán tomen el lugar de Estados Unidos, dijo. Y también ha desplegado el destructor de misiles guiados USS Benfold, que ha ingresado en aguas de las disputadas Islas Spratly. Según la Marina estadounidense, se trata de defender los derechos y libertades de navegación en el área al desafiar las restricciones al paso inocente impuestas por China, Taiwán y Vietnam. El 16 de julio, el USS Benfold afirmó los derechos y libertades de navegación en el mar de la China Meridional cerca de las Islas Spratly, de conformidad con el derecho internacional, informó la 7ª Flota de Estados Unidos a través de un comunicado. Se trata de la segunda operación de libertad de navegación que la Marina estadounidense ha llevado a cabo esta semana, desafiando las restricciones al paso inocente impuestas por China, Taiwán y Vietnam. Los reclamos marítimos ilegales y extensos en el mar de la China Meridional representan una grave amenaza para la libertad de los mares, incluidas las libertades de navegación y sobrevuelo, el libre comercio y la libertad de oportunidades económicas para las naciones litorales, reza el informe. El derecho internacional no permite la imposición unilateral de ningún requisito de autorización o notificación previa para el paso inocente, por lo que Estados Unidos impugna estos requisitos, aseguró la Marina. Agregando que al ingresar en aguas de la zona disputada sin dar aviso previo, o pedir permiso a cualquiera de los reclamantes, Washington desafió las restricciones ilegales impuestas por China, Taiwán y Vietnam. Este miércoles, el ejército de China denunció el ingreso del USS Benfold en aguas de las disputadas Islas Paracelso. De acuerdo a Tian Junli, portavoz del Comando del Teatro del Sur de China, la acción estadounidense infringió la soberanía y los intereses de seguridad de China, socavando la paz y la estabilidad en el espacio marítimo, así como violó el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales. El Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación organizó fuerzas marítimas y aéreas para seguir, monitorear, advertir y expulsar el barco. El mar de la China Meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años por ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas de varios países: China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia y Brunei. La región, rica en recursos y una importante vía internacional por la que pasan billones de dólares en tráfico marítimo cada año, es frecuentemente escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación organizadas por Washington. Además de que Estados Unidos aumenta la apuesta, y el Departamento de Estado de Estados Unidos aprueba la posible venta a Taiwán de asistencia militar por un valor de $108 millones. La transacción incluye piezas de repuesto y de reparación para tanques y vehículos de combate, así como apoyo técnico y logístico del gobierno y de contratistas estadounidenses. Según informó este viernes en un comunicado la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa del Pentágono, el organismo detalló que Taipei había solicitado una ayuda para obtener piezas de repuesto y de reparación para tanques y vehículos de combate, además de apoyo técnico y logístico del gobierno y de contratistas estadounidenses. Asimismo, indicó que esa asistencia contribuirá al sostenimiento de vehículos, armas pequeñas, sistemas de armas de combate y artículos de apoyo logístico del receptor, mejorando la capacidad de la isla para hacer frente a amenazas actuales y futuras. También mejoraría la interoperabilidad militar de Taiwán con Estados Unidos y otros aliados, y las Fuerzas Armadas de la isla no tendrían dificultades para absorber el equipo y el apoyo. El anuncio de las autoridades estadounidenses no indica que se haya firmado un contrato, o estén concluidas las negociaciones. Sin embargo, el Ministerio de Defensa taiwanés subrayó que se espera que el acuerdo entre en vigor dentro de un mes, informa Reuters.
Ante la creciente amenaza militar de los comunistas chinos, el mantenimiento adecuado de los equipos es tan importante como la adquisición de nuevas armas y equipos, declaró el Pentágono. Aunque Estados Unidos mantiene con Taipei solo relaciones no oficiales, las leyes del país norteamericano permiten a Washington proporcionar a las autoridades taiwanesas medios bélicos para defenderse. La administración del presidente Joe Biden ha prometido intensificar ese compromiso con la isla. En los últimos meses, las tensiones entre Pekín y Washington parecen aumentar ante la posibilidad de un cambio de postura del país norteamericano hacia el principio de una sola China. Desde Pekín señalan que últimamente Estados Unidos ha estado mostrando sus músculos a las puertas de China, reuniendo círculos antichinos, e incluso armando un escándalo por la cuestión de Taiwán, y poniendo a prueba la línea roja. Taiwán, que se autogobierna con una administración propia, se muestra firme en su determinación de defender su soberanía con su modo de vida democrático. Mientras que Pekín considera a la isla como una provincia de la República Popular China, reafirma su política de una sola China, y reitera el discurso de la reunificación con el hijo pródigo que acabará volviendo a casa. La mayoría de los países del mundo, incluida Rusia, reconocen a Taiwán como parte integral de la República Popular China. Esto es todo amigos, reciban un saludo.